Medición de longitudes de las palas, taller número 3 y 4, hecho por Delan Quiroz Pacheco. En resumen, poder comprender los aspectos teóricos y prácticos que se pueden proporcionar o que tienen las hélices en este caso, son necesarias para poder comprender su funcionamiento y su eficiencia en vuelo o incluso en take-off, lo cual nos permite poder identificar los usos que se les puede dar a las palas dependiendo de sus características, las cuales se verán reflejadas en sus manuales o en su datasheet, dependiendo de la empresa que esté fabricando estas hélices como Macaulay o Herschel. Los objetivos son poder realizar una medición de las palas con al respecto a las normas establecidas por las autoridades aeronáuticas, como son la DGAC, o distintos tipos de normas en el Perú que puedan regularizar, en este caso, la formación y creación de estas palas. Realizar un cálculo de la velocidad de las hélices, la velocidad del TI, la velocidad del sonido y todo lo que tenga que ver teóricamente para poder calcular su eficiencia, poder determinar y calcular el master station de las palas del laboratorio. A la hora de realizar este trabajo utilizaremos diversos manuales como son caso del Cessna o del PT, del certificado tipo de la FAA P15EA o del certificado tipo de la FAA P9EA, los cuales son manuales necesarios para poder identificar en este caso el part number de la pala, el número de serie y en muchos casos características esenciales tales como el diámetro. Después tenemos, lo primero realizaremos los procedimientos, los cuales realizamos con una comparación de las medidas. Procedimos a utilizar las hélices que nos encontramos, en este caso de la hélice del Macaulay, que era del Cessna, utilizado del certificado tipo para identificar su diámetro y su radio, y al mismo tiempo su master station. En este caso hicimos una comparación entre la medida real que nosotros hemos realizado y la medida del fabricante ya dada por el manual. Para poder realizar esto utilizamos una cinta métrica y unos cuantos recursos como cinta masking y lapicero para poder marcar las unidades y todo lo necesario. Pudimos identificar que el Macaulay que se encontraba en el taller tenía un diámetro de 80, un radio de 40 y un Master Station que era de un 75% que equivale a un 30 pulgadas. Pero en su manual decía lo mismo que estamos reflejando en la medida del taller, que era un diámetro de 80, radio de 40 y un Master Station de 30. Después utilizamos la hélice del Harcel que se encontraba en el laboratorio, el cual nos permitía que era un diámetro de 92 pulgadas, con un radio de 46 pulgadas y con un Master Station de un 65%, el cual equivaldría a 30 pulgadas. Y en su fabricante, en su manual en este caso, decía que el rango del diámetro en este caso sería de 93 pulgadas a 96 pulgadas o 98 en este caso, lo cual nos daría un radio de 46.5 a 49 pulgadas y un Master Station de 65% de 30 a 32 pulgadas. La hélice del Piper que nosotros utilizamos para poder realizar nuestro trabajo también tenía era de 72 y un radio de 36 con un Master Station de 75% que era equivalente a 27 pulgadas. Pero en su manual nos especifica que el diámetro de de la hélice en este caso era de 73 pulgadas, con un radio de 36 y también una Master Station de 75% que era de un 27. Después procedimos a hacer los hélices que encontramos en el laboratorio, tales como encontrar su número de palas, modelo de la hélice, número de serie, marca, incluso el part number de la misma hélice. En este caso, de las tres hélices que nosotros utilizamos, ambas tenían las tres palas que se requerían, además de que teníamos los modelos que se encuentran en la siguiente imagen y el número de serie que podemos referirnos reflejado, excepto en el del Herschel del SH B3TN3B. Después tenemos los modelos que eran dos Herschel y un Macaulay. Después tenemos el part number de algunos de las hélices, en los cuales procedimos a buscar en diferentes manuales o incluso por internet. Después realizamos una identificación en este caso, de nuestra identificación que hayamos podido encontrar. Como podemos ver en este caso el número del modelo, podemos ver que tiene una serie de números y letras, los cuales se pueden interpretar gracias al certificado tipo de la FAA P15EA,
el cual nos puede identificar que HS significa hacer controlable. Después tenemos la B, que en este caso puede ser identificada el diseño básico, que puede ser lo más común. Después tenemos el número 3 que indica el número de palas que cuenta la hélice en este caso. Después tenemos la T, que puede variar, pero en este caso es el tamaño del mango de la hoja del jersey. Y después tenemos la N, que en este caso puede llegarse a verse reflejada en N, F y W, que N podría ser de nota especial, pero con un termo de 8 a 9 16 de pulgada y dos clavijas en una brida de 4 pulgadas, un cuarto de pulgada. Después tenemos el número 3, que significa el mecanismo de retroalimentación de beta externos sin bloqueos del inicio del modelo base en este caso. Claro que nos estamos refiriendo al modelo que estamos viendo del HS B3TN3B. Estamos identificando cómo es que se lee en este caso su modelo, que el cual está señalado en la misma hélice. Después tenemos por último la B, que cualquiera ya de aquí para adelante, pues una letra, es cualquier otro carácter que indique el cambio minucioso que se le habrá hecho para no afectar la eficiencia o en este caso la formación de la hélice. Todo eso fue protagonizado por nuestro manual P15EA. Después pudimos realizar una identificación de qué era el DaserBot, el cual es un sistema el cual permite a la aeronave poder ayudar a prevenir la acumulación de hielo que se puede encontrar en la ala o incluso en la hélice, ya que esto puede afectar el ángulo, en este caso el ángulo de ataque de la pala, tanto como el ángulo de ataque de la misma hélice. Este sistema es muy parecido en la hélice y tanto como en las palas, ya que tiene la misma funcionalidad de poder, en este caso, deshacerse de la acumulación de hielo que se haya podido formar en ese mismo lugar. Por lo cual, este sistema funciona a través de aire neumático, el cual en cierto punto, cuando ya se haya activado este sistema, empezará a inflar las partes de goma, podríamos decirlo, y ensancharlo y así poco a poco romper el hielo que se ha acumulado. Este sistema es más utilizado en aeronaves que se encuentren en diferentes tipos de lugares que las temperaturas sean muy bajas, las cuales puedan afectar a la aerodinámica de la hélice. Esto permite poder realizar muchos más procedimientos y poder hacer vuelos más controlados sin turbulencia por causa de las sobre ángulo de ataque o alguna deformación en el ala o en la hélice. Después, por último, procedimos a hacer la medición de las estaciones, las cuales nos permitieron poder identificar en cuántas medidas podemos dividirlo. En este caso, siempre podríamos iniciar del lado centro de la hélice, del diámetro, o sea, el hub, el center hub, el cual nos permitirá identificar de 6 en 6 para poder identificar hasta qué número del tip, en este caso, el tip hasta el center hub, nos permite el radio en este caso, ya después sería el diámetro, pero en esta caso iniciamos el center hub de 6 pulgadas, 12, 16 y así poco a poco hasta llegar al número deseado, en este caso que es el tip, que indicará el máximo del radio que se encuentre en nuestro caso. Después, por último, realizamos una clase teórica, la cual nos permitiría poder hallar diferentes tipos de nomenclaturas, o en este caso valores, los cuales se van a encontrar reflejados en el manual, pero igual es igual de importante poder saber cómo es que se hallan estos valores y de dónde vienen en sí. Primero tenemos un problemita que vamos a ejecutar de esa manera. El hélice del avión del Beech 90 será instalada en un motor PT6A6, el cual este motor tiene alrededor de 2200 RPM. Claro que esa información fue sacada de internet y no dada por la misma guía, pero aquí seguiremos con las formaciones que hemos aprendido. Después tenemos el diámetro. Este diámetro va a ser en este caso del Beechcraft, en este caso 90, el cual es la hélice que hemos anteriormente analizado. Es la primera actividad y lo cual hallamos el cálculo de 92 pulgadas. Primero realizaremos una transformación, ya que no podemos realizar estas cosas sin tener las pendientes correctas, además de poder complementar las fórmulas que debemos utilizar, como las podemos ver en este caso, que para hallar la velocidad del tip tenemos que multiplicar el diámetro por pi por las revoluciones por segundos, no por revoluciones por minutos, sino por segundos.
Después, para hallar la velocidad del sonido, se multiplica en este caso, bueno, se sumaría 331 más 0.6 multiplicado por la temperatura en donde te encuentras. Si te encuentras en Iquitos, es una temperatura diferente a la que nos encontramos en Lima, pero en este caso, si fuera una temperatura, un día estándar, sería alrededor de 15 grados centígrados. La temperatura que nosotros vayamos a utilizar para la velocidad del sonido siempre debe ser en grados centígrados. Ahora, tenemos después el tip del match number, que en este caso es la velocidad del tip, pero ya transformada en match, podríamos decirlo. Tenemos que utilizar la velocidad del tip o el throttle tip entre la velocidad del sonido que ya hemos hallado para poder hallar. Y después de esto podremos hallar la velocidad real del match o number, el cual se utilizará la fórmula de Pitágoras, el cual nos permitirá utilizar ya teniendo la velocidad a la que gira el tip y también a la velocidad a la que avanza la aeronave, que en este caso se tiene que dar en metros por segundo. Muchas veces el indicador de la aeronave nos lo da en nudos, por lo que deberíamos de transformarlo a metros por segundo para poder realizar esta complementación y que nuestros valores sean iguales. Después ya por último realizaríamos la velocidad real del match number, que sería la velocidad del tip en metros por segundo entre la velocidad del sonido, que también está ya dependiendo de la temperatura en la que nos encontremos. Cabe recalcar esto, presten atención que 92 pulgadas debemos transformarlos a metros y esto se hará multiplicando en este caso el valor del diámetro por pulgadas por 0.0254, lo cual nos da 2.3368 metros. Ahora, con estos valores ya indicados podemos hallar por lo menos una base más segura. Primero vamos a dividir las RPMs, el cual era de 2200 RPMs entre 60 para transformarlos a revoluciones por segundo, el cual equivale a 36.67. Ahora pondremos a utilizar la velocidad del tip con la fórmula ya anteriormente y nos da que la velocidad del tip es 280.862 metros por segundo. Y ya teniendo esto, tendríamos que ahora solo hallar la velocidad del sonido con la anterior fórmula y como nos dice en la anterior, dice que es una medida estándar, en un día estándar, estamos haciendo el corrido del motor estático y de forma estándar en un día estándar, lo cual nos permite que es de 15 grados, entonces la velocidad del sonido en este caso en el lugar donde se encontraría la aeronave sería de 340. Y por último hallamos el tip match number, el cual se utilizaba hallando la velocidad del tip dividiéndolo entre la velocidad del sonido y nos sale que el número match que alcanza en ese caso el tip es de 0.82 match. Para recalcar que esto significa que la aeronave está muy cerca de la velocidad del sonido. Después tenemos para las aeronaves, en este caso para la aeronave Bell, que debemos ahora hallar su velocidad real. Y para poder hacer esto, debemos de poder identificar a qué velocidad se mueve la aeronave en este caso. Y nos da el dato que es de 100 nudos aproximadamente. Y nosotros al tener la velocidad del tip o el throttle tip, que es de 280.86 metros por segundo, eso tenemos que ponerlo en nuestra ecuación, en nuestra fórmula en este caso. Primero convertimos de nudos a metros, multiplicando por 0.5144 y nos saldría que equivale a 51.44 metros por segundo. Ya lo colocamos en la fórmula de Pitágoras para hallar la tangente, en este caso la hipotenusa, podríamos decirlo, ya que tenemos la hipotenusa, la tangente y la cotangente. Y así podríamos utilizarlo para poder hallar la velocidad real, que es de 285.53 metros por segundo. Ahora necesitamos hallar el match de la velocidad real y eso lo haríamos dividiendo ese valor entre 340, lo cual equivale a 0.83. Podemos darnos que a la hora de nosotros habernos movido a una velocidad, estamos ganando un poco de velocidad de sonido. Si nos damos cuenta que nuestro primer principio en estado estático, o sea, del corrido motor en tierra, equivalía a mucho menor a lo que hacíamos cuando ya estábamos en pleno movimiento y en ascenso. Después ya teníamos los ejercicios que también eran relacionados con lo anterior, pero ya con diferentes valores, los cuales se utiliza la misma fórmula y también los mismos principios para poder calcular la velocidad del tip y la velocidad real en metros por segundo todo. Ahí se muestra la fórmula de cómo lo realicé y cómo se haría en este caso.
y procedemos a las conclusiones. Principalmente, poder comprender los conceptos básicos de las hélices en función a la velocidad que ésta pueda llegar a alcanzar en metros por segundo o en la medida Mach, nos permitirá poder entender de dónde es que sale este valor a la hora de encontrarlo en un manual. Haber podido realizar las mediciones de forma correcta y hacer las comparaciones con el mismo manual en este caso, que eran de fabricante, nos permite poder identificar si es que esta pala se ha reducido o ha tenido algún daño que le haya permitido, en este caso, bajarse alguna parte del tip. Pero no, esto no es muy ocurrente en muchos casos, lo cual deberíamos hacerle un mantenimiento ya dependiendo de lo que nos diga el manual, pero este simple sistema nos permite poder entender de dónde también sale este valor que nos muestra el mismo manual, y esto es importante, ya que si nosotros podemos ser capaces de poder identificar el diámetro, también podremos ser capaces de poder hallar el part number de las palas, los cuales nos hace más capaces para poder realizar algún pedido de una ala que se haya podido chocar con un fierro de metal y lo cual la haya dejado dañado, y procedemos a hacer un envío de que queremos, en este caso la pala, de que nos tienen que traer el fabricante en este caso, y ya no nos traen una hélice completa, sino que nos traen solo la pala que ha sido dañada, lo cual nos permite ser más eficientes y mucho mejor en nuestro trabajo. Esto sería todo de mi parte, muchas gracias.